Buenas tardes, ¿sí me escucho? Buenas tardes, ¿sí me escucho? ¿Sí me escucho? Vamos a esperar un minuto más a ver quién más se integra a la clase y empezamos. Bueno, la ocasión anterior nos quedamos en este mapa que no se pudo proyectar. Viene en la página 27 de su libro de texto. En 1519 llegan los primeros españoles a lo que ahora es México. Llegan a los actuales territorios de Yucatán y de Quintana Roo, que son los que quedan en el Mar Caribe, sí, en el este. Entonces, digamos que en esa época el imperio más poderoso pues era el imperio mexica o imperio azteca. Todo lo que está de color verde eran sus dominios. Su capital pues estaba aquí, en Tenochtitlán, que era una ciudad que estaba en una isla en el lago de Texcoco. ¿Sí? Todo lo verde era lo que dominaban. Lo que está en café eran los señoríos independientes en lo que es ahora Guerrero. Lo que ahora es Guerrero y parte de Michoacán, pues estaba Yopitzingo, en lo que es Oaxaca, el Principado de Toltepec, que eran los mixtecos. Estaba Tlaxcala, que eran los máximos enemigos del imperio azteca. En Michoacán, pues también en el mapa no lo marcan, pero estaban los purépechas. En lo que ahora es Guanajuato vivían chichimecas, que eran pueblos pues sin ningún desarrollo cultural, simplemente pues sobrevivían cazando y recolectando. Y en lo que ahora es San Luis Potosí estaban los huastecos. Pero digamos que donde había civilización, pues es lo verde, lo café. Y en la costa del Golfo, los mayas, que pues también fueron un imperio muy, muy sobresaliente, pero que pues ahora sí que era tan grande que los aztecas no lo dominaban, pero digamos que era la segunda potencia que había después de los aztecas. Los españoles lógicamente llegan primero a Yucatán. Por ahí a los que están presentes, en la parte de abajo del menú está el chat. Si pueden escribir su nombre completo y grupo para después tomar la asistencia en base a los mensajes que mandaron al chat. Ahí por favor se van anotando nombre completo y grupo. Ya también la clase anterior habíamos visto lo que se llamaba la Cuenca de México alrededor del 1500, pues después de Cristo, sí, antes de que llegaran los españoles. Ya decíamos que en realidad pues eran cinco lagos. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, quedaba en esta isla. En realidad siempre se nos ha enseñado que era una ciudad cuando en realidad eran dos. La capital, la más importante, Tenochtitlán, y la otra era Tlatelolco. Ellos junto con Texcoco y también Tlacopan formaban la Triple Alianza y dominaban a los demás pueblos, a los alrededor del lago, y pues como vimos en el mapa, pues muchísimos pueblos más allá de sus, del lago, sí, de las fronteras del lago.
Por aquí viene una nota que dice, la cuenca de México alojaba un sistema compuesto por 5 subcuencas con espejo de agua o someros y fondos relativamente planos, secciones pantanosas y lagunetas que ocupaban entre 800 y 1000 kilómetros cuadrados, perdón, de superficie. Esos 5 lagos adquirieron los nombres de las poblaciones vecinas más importantes, cuya orilla se encontraba a una altura promedio de 2240 metros sobre el nivel del mar. Y digamos que la capital, Tenochtitlán, que vuelvo a repetir, eran en realidad dos ciudades, Tenochtitlán y Tlatelolco, pues ocupaban una isla, sí. Aparentemente, pues era una ciudad muy bella. A los españoles les impresionó que pues ahora sí que estaba muy bien diseñada. Se conectaba con tierra firme a través de calzadas, que es otra palabra que usamos actualmente para pues, unas calles amplias. Sí, aquí en el centro pues estaba Tenochtitlán y un poquito más para acá se ve la otra parte que era Tlatelolco. Y el centro de la ciudad, donde ahora está la catedral, donde está el Palacio Nacional, donde está el presidente de México y donde está el Zócalo, pues en esa época también era el centro. En este caso estaban el Templo Mayor, aparentemente según los relatos de los españoles, pues tenía esta apariencia. Como les digo, los aztecas pues eran una civilización muy, muy avanzada que impresionó a los españoles. Ellos en Europa pues nunca habían visto una ciudad tan grande. La más grande de España en esa época era Sevilla, que no se comparaba en belleza ni en cantidad de población con Tenochtitlán. Ahora vamos a ver la actividad que van a realizar los siguientes días. Por ahí ya el día de ayer se les envió. Es un memorama de personajes y eventos de la conquista. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Pues que ustedes se familiaricen estos 15 días con esos 12 personajes, 6 españoles, 6 personajes indígenas y 4 eventos, que se familiaricen para que pues de esa manera la siguiente actividad que hagamos se les sea más fácil. Digamos que ya tiene la información ahí en el cuadro, viene la información muy, muy resumida de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Por ahí, si está presente, a ver, alguien que active su micrófono. A ver, Carla Negrete, ¿puedes leer lo que subrayé? Las indicaciones. O Sergio Miguel, ¿puedes activar tu micrófono y leer las indicaciones? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. La actividad que se hará el miércoles 18 de noviembre al viernes 27 de noviembre de 2020. La fecha de entrega es el lunes 30 de noviembre del 2020 antes de las 7 p.m. Las evidencias se entregarán por WhatsApp o correo electrónico. Serán las siguientes. Lo primero es una foto donde aparezcan las 16 tarjetas con las imágenes y nombres de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Segundo es una foto donde aparezcan las 16 tarjetas con la información de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Y la tercera es un breve video o fotos donde aparezcas jugando junto a tu familia, al memorama, personajes y eventos de la conquista. Nota, si falta alguna de las tres evidencias, el trabajo se considerará incompleto y no será tomado en cuenta. Muy bien, gracias. Ahora alguien que nos pueda leer actividad 1. A ver, Fátima Loredo, ¿puedes activar tu micrófono? Actividad 1. Memorama de personajes y eventos de la conquista. Aprendizaje esperado. Analiza las consecuencias de la conquista y la colonización española. Objetivo. Que los alumnos se familiaricen con los personajes y episodios más relevantes del proceso de la conquista. Cada alumno elaborará un memorama sobre los principales personajes tanto indígenas como españoles, así como de los episodios más trascendentales de la conquista de México. Sí, gracias. Ahora, ¿quién más está por ahí? Mireya, ¿puedes leer los materiales que se usarán? Son los siguientes.
Los materiales que se usarán con los siguientes: 2 hojas de opalina gruesa de cualquier color. Se recomienda que cada hoja sea un color diferente. Cuadro con los nombres y la información de los personajes y eventos más importantes de la conquista. Se incluye en la página 3 de este archivo. Una imagen de 6 centímetros de alto por 4.5 centímetros de ancho aproximadamente de cada uno de los personajes y eventos que se incluyen en el cuadro de la página 3 de este archivo. Las imágenes pueden ser impresas a color o en negro. 1 metro de hule contact, regla, pegamento, lápiz, lapiceros o marcadores y tijeras. Sí, gracias. Por ahí las hojas de opalina, donde tienen variedad de muchos colores, es en la papelería veterinaria, una que queda ahí en el centro de San Felipe, por la dulcería Acuario, ahí por el Instituto Guanajuatense, pero más para acá, para la esquina de la calle Madero. Ahí les prestan un muestrario y ya ustedes escogen los colores. Cuesta 4 pesos cada hoja de opalina gruesa. Entonces se ocupan 2. Se recomienda que sean de colores diferentes. Ahorita les explico para qué. Digamos que en una hoja de un color se van a poner las 16 tarjetas con imágenes, en la otra hoja de otro color se van a poner las características, la información de cada personaje o evento. Digamos que cuando estén jugando Memorama, lógicamente se van a poner boca abajo la información y las imágenes, pues ya ustedes sepan que las de un color son las imágenes y las de otro color son las tarjetas con la información, aunque igual si alguien quiere usar, para hacer más difícil el juego, 2 hojas del mismo color, también es válido. El hule contact, digamos que es para que se conserve el juego, que no se maltrate sin forrar. Igual si alguien dice yo no lo quiero forrar, pues también es válido, pero digamos que el hule contact es para mantenerlo pues limpio, que no se maltrate. Después vienen los pasos para elaborar el memorama, pues son los siguientes. Por ahí, ¿quién más está? A ver, Berenice, ¿puede leer las indicaciones? Dividir la primera hoja de opalina en 16 partes iguales de 6 centímetros de ancho por 4 centímetros de 6 centímetros de alto por 4.5 centímetros de ancho aproximadamente. En cada una de las partes pegar cada una de las 16 imágenes. Además, el nombre correspondiente a cada personaje o evento. Forrar el hule con contact. Recortar cada una de las 16 imágenes con su nombre correspondiente. Al finalizar este paso tendrás listas las primeras 16 tarjetas de tu memorama. Dividir la segunda hoja de opalina en 16 partes iguales de 6 centímetros de alto y por 4 centímetros de ancho aproximadamente. En cada una de las partes escribir la información que viene en el cuadro de la siguiente página de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Es muy importante que recuerdes que estas tarjetas no se pondrá el nombre del personaje o evento, solamente su información. Forrar la hoja con contact y recortar cada una de las 16 partes. Al finalizar este paso tendrás listas las últimas 16 tarjetas. Sí, gracias. Bueno, ¿y cómo se jugará? Pues yo creo ya todos en esta vida hemos jugado Memorama, pues ya ven que el Memorama clásico es asociar 2 pares de imágenes iguales, entonces por ahí, ¿quién más falta? Luis Manuel, ¿puedes leer cómo se jugará? Luis Cortés. O Dianey. Se jugará como un memorama clásico, es decir, sobre una mesa o escritorio se colocarán las 32 tarjetas con el frente hacia abajo. Cada jugador deberá voltear un par de tarjetas, una de un personaje o evento y otra con información. En caso que correspondan, se quedará con el par que coinciden, las devolverá y será el turno del siguiente jugador. El juego lo ganará el participante que haya reunido más pares. Cuando estés jugando, puedes auxiliarte del cuadro de personajes y eventos para que sepas si los pares que vas tomando corresponden. Sí, digamos, sería como un memorama pues clásico, voltean las 32 tarjetas hacia abajo, el primer jugador pues volteaba un par,
Si coincide el par, la imagen con la información, pues se queda con ese par. Si no, pues las devuelve y sigue el siguiente jugador y así. Digamos que para jugar, pues al principio se pueden auxiliar del cuadro, lo pueden tener ahí a la mano para ver si es correcto o no el par. Y digamos que el objetivo sí es ir un poquito, pues ahora sí que casi que memorizando más o menos el personaje con su información o el evento y con su información. Y finalmente los criterios de evaluación. Por ahí también está Jesús Ramón. ¿Puede leer los criterios para evaluar la actividad? O también está Sebastián Pardo. Los criterios para evaluar la actividad son los siguientes. 1. Deberán ser 32 tarjetas en total. Todas tendrán que ser del mismo tamaño. 2. 16 tarjetas deberán tener la imagen y el nombre de su respectivo personaje o evento de la conquista. En caso de que alguna tarjeta no tenga la imagen y el nombre correcto, no se tomará en cuenta. 3. 16 tarjetas deberán tener la información correcta de su respectivo personaje o evento de la conquista. En este punto es muy importante aclarar que la información tiene que ser la que viene en el cuaderno de la siguiente página. La que viene en el cuadro de la siguiente página. De lo contrario, no se tomará como válidas las tarjetas. 4. Mandar cada una de las 3 evidencias que se mencionaron al principio del archivo y que a continuación se vuelve a indicar. Una foto donde aparezcan las 16 tarjetas con las imágenes y nombres de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Una foto donde aparezcan las 16 tarjetas con la información de cada uno de los personajes y eventos de la conquista. Un breve video o foto donde aparezcas jugando junto con tu familia al memorama, personajes y eventos de la conquista. Sí, muy bien, gracias. Luego en la página 3, pues ya viene la lista de personajes y eventos. Digamos que la conquista, junto con la independencia de México, junto con la época de Benito Juárez, Maximiliano y Carlota, el porfiriato y la revolución, pues son los temas más importantes que hay de nuestra historia, de nuestro país. Son muchos los personajes que intervinieron. En este caso, pues seleccioné los más importantes, 12, y 4 de los eventos más relevantes. Le repito, pues aquí viene la lista de los 16 personajes y eventos y la información. Ya ustedes no tienen que investigar, simplemente en la tarjeta donde va la información, pues hay que poner esta que viene aquí. Nada más un consejo. Por ahí les mandé el archivo, ya que pues a muchos se les dificulta el acceso a internet o a una computadora. Y si es muy tardado estar editando, bajando las imágenes una por una y editarlas y agregarles el nombre, es lo más complicado. Entonces les mandé el archivo donde vienen las 16 imágenes con el nombre. Simple y sencillamente, pues ya nada más la imprimen. Si quieren tardarse menos en hacer la actividad, compran las hojas de opalina. Y, por ejemplo, si la van a imprimir en su casa o si van a ir a un ciber, la imprimen directamente en la hoja de opalina. Y ya se ahorran lo de recortar las imágenes y pegarlas en la hoja de opalina. Entonces imprimen las imágenes en la hoja de opalina y ya queda la plantilla y no la recorten, sino que las forran, en caso de que las vayan a forrar, la forran y ya después recortan y es más sencillo que que imprimir en una hoja de máquina común y después estar recortándolas y pegarlas en la hoja de opalina. Sí, es más fácil. Nada más sí les recomiendo que compren una hoja de opalina como de un color, como color paja o un color blanco, gris, donde se pueda imprimir, pues ahora sí que bien. Hay unas hojas de opalina que son como muy brillosas. Esas no se las recomiendo porque como que la tinta se chorrea, como que no la agarra bien. Sí, entonces mejor hojas de opalina cafés. Hay unas que le dan como un color café como si fuera antiguo, o ya les dije blanco o color paja, y digamos que así es más sencillo. Digamos que la evidencia que va a quedar así el memorama, 16 tarjetas con la imagen y el nombre del personaje o evento y 16 tarjetas con la información. Otra cosa, la información la pueden también hacer en computadora e imprimirla directamente en la hoja de opalina, o si prefieren la pueden escribir, que sí es más
pues digamos, si es más complicado por ahí. Bueno, de las dos maneras es complicado, digamos que es donde se van a llevar más tiempo en pasar la información a las tarjetas, y entonces digamos que esto sería la evidencia que tienen que mandar, más un video o fotos donde ustedes estén jugando Memorama con su familia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. A los que se acaban de integrar, les pido que en el chat escriban su nombre completo y grupo para ponerle la asistencia. Nada más una pregunta, no, ninguno de ustedes es alumno USAER, ¿verdad? No, ¿verdad? Por ahí los alumnos USAER, pues lo que tienen que hacer es un memorama clásico, que es imágenes, 32 tarjetas con imágenes, o sea, ellos iban a jugar como siempre el memorama, o sea, la imagen de Moctezuma con la imagen de Moctezuma, ¿sí? Entonces, pues yo creo que no tiene ahorita caso explicar lo de los alumnos USAER. Bueno, por ahí les mandé este archivo. En este archivo pues ya vienen las 16 imágenes con el nombre de cada personaje o evento. Como les digo, pues es más fácil, compran la hoja de opalina y lo imprimen sobre la hoja de opalina y ya se ahorran varios pasos. Vamos a platicar ahorita un poquito así de manera muy general de cada personaje y evento. Después, digamos, la siguiente quincena, pues se van a ver más a profundidad algunos de estos personajes y eventos. Por ahí él les mencionaba que son 6 indígenas: Moctezuma II, Cuitláhuac, está Cuauhtémoc, también viene Xicoténcatl el Viejo, o Xicoténcatl, algunos lo pronuncian así. También viene Xicoténcatl el Joven y la Malinche. De estos 6 personajes, los 3 primeros son emperadores aztecas. Los nombres de los personajes indígenas, no sé si alguien de los que estén presentes sepan cómo nombraban los indígenas aparentemente a sus hijos. Supuestamente el padre de familia, pues ya cuando nacía su hijo, su hija salía del lugar donde se había, pues ahora sí que parido su mujer, y supuestamente lo primero que veía era el nombre que se le ponía al niño, a la niña. Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. Por ahí, si ustedes se acuerdan, en la lista de Tlatoanis venía otro Moctezuma llamado Ilhuicamina. Ilhuicamina significa el viejo. Xocoyotzin o Xocoyotzin significa el joven. Les había comentado que todos los emperadores aztecas eran de una misma familia. Es como los reyes, que se muere el papá y le deja el poder al hijo, o algún sobrino, o algún hermano si no tiene todavía hijos en edad de gobernar. Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma supuestamente significa el que se enoja señorialmente. ¿Sí? Él era el emperador del Tlatoani azteca cuando los españoles llegaron a lo que ahora es, ahora sí que México. Al parecer era una persona muy religiosa, y cuando llegaron los españoles había una profecía de Quetzalcóatl, el dios principal que había acá en Mesoamérica, de que en el año 1 Caña iba a regresar, y coincidió que el año 1 Caña pues era 1519, y en ese año llega Hernán Cortés con sus demás soldados, y Moctezuma II, como era muy religioso, pues pensó que eran dioses y que pues los venían ahora sí que a conquistar, y pues ahora sí que en América no conocían el hierro. Entonces por ahí le dieron una espada. Moctezuma y los demás indígenas se asustaron de que pues no se podía romper con nada, así que era un arma muy, muy poderosa, y pues Moctezuma, como quien dice, se acomplejó y empezó a sentir miedo de que tarde que temprano pues los iban a conquistar esas personas que, según los relatos de sus súbditos, pues venían en casas flotantes, que eran los barcos. Entonces por eso lo recibió en Tenochtitlán con todos los honores, como si fueran dioses. El siguiente personaje es Cuitláhuac. Él era hermano de Moctezuma y gobernaba un pueblo que es Iztapalapa actualmente, sí, ya desde esa época existía. Era muy poblado, y por ahí Cuitláhuac, pues él era muy diferente a Moctezuma, no era muy religioso. Él no creía que los españoles fueran dioses. Desde un principio estuvo en desacuerdo con Moctezuma de que lo recibiera, y tenían un sobrino que era Cuauhtémoc.
perdón, se me olvidó decir de Cuitláhuac. Cuitláhuac aparentemente significa el que ordena o el que tiene el cargo. Y Cuauhtémoc, cuando nació, su papá era Huizot, era emperador, era hermano de Moctezuma y Cuitláhuac, y era el emperador. Y su nombre significa águila que desciende, o águila que cae, o sol que desciende, o sol que cae. Supuestamente cuando él nació hubo un eclipse de sol, lo que ahora sí que los sacerdotes de esa época tomaron como un mal augurio. Su papá muere cuando tiene como 5 años, Cuauhtémoc, y por eso queda como gobernante su tío Moctezuma, después Cuitláhuac. Cuauhtémoc era igual que Cuitláhuac, no creía que los españoles fueran dioses. Sí, él decía eran personas comunes y corrientes, y también estuvo en contra de que Moctezuma los recibiera en Tenochtitlán. Cuauhtémoc gobernaba la otra ciudad gemela que estaba en la isla, que era Tlatelolco. El otro personaje indígena era Xicoténcatl el Viejo. Él era uno de los 4 gobernantes de Tlaxcala, que eran los mayores enemigos de Tenochtitlán. Cuando llegan los españoles, él estaba ciego, sí, ya por la edad, y tenía un hijo que también se llamaba Xicoténcatl y era el joven. Entonces, Xicoténcatl el joven tampoco creía que los españoles fueran dioses. Él, incluso al principio, los tlaxcaltecas tienen batallas con los españoles, logran matar un caballo, y pues Xicoténcatl el joven le lleva la cabeza del caballo como muestra de que eran mortales, de que los caballos no eran dioses. Y también los españoles ya traían unos que se llamaban mosquetes, que eran como rifles que tenían un tiro, y Xicoténcatl el joven les hace la observación a los demás tlaxcaltecas, les dice que entre cada rayo y rayo, o sea, entre cada balazo, hay más o menos 1 minuto de diferencia. Eran de esos rifles que arrojaban una bala y se tenían que recargar y tardaban mucho. Sin embargo, los tlaxcaltecas, pues la mayoría también eran muy religiosos y se unen a los españoles con la esperanza de que los liberen de los aztecas, y van a decir, cuando salíamos a ustedes, vamos, derrotamos a los aztecas, nos liberamos y pues gobernamos junto con ustedes a los demás pueblos. Xicoténcatl el joven desde un principio dijo que no se unieran, que porque después los españoles también los iban a esclavizar a ellos y los iban a, pues ahora sí que a tratar mal, que a la larga pues tuvo razón. Y el último personaje indígena es la Malinche. No sé si alguien ubica a este personaje, es bastante conocido, que nos diga más o menos qué función cumplió, o si han escuchado la palabra malinchista, no sé si sepan qué significa actualmente esa palabra. Bueno, la Malinche, les había comentado la ocasión pasada que era una mujer muy inteligente, era esclava de un gobernante de lo que ahora es Tabasco. Cuando llegan los españoles se las regala el gobernante como, pues ahora sí, como una ofrenda, y pues se dan cuenta los españoles que sabe varios idiomas, entonces la utilizan como traductora. La palabra malinchista se usa para designar a aquellas personas mexicanas que prefieren lo extranjero sobre lo mexicano. Es un término mal usado. La Malinche, pues ahora sí que era una esclava y se la regalaron a Cortés. Ella no lo eligió, fue víctima de las circunstancias y se dice que traicionó a los indígenas. En realidad no los traicionó, pues la regalaron. Sí, y ella pues para sobrevivir, pues sirvió como traductora de Hernán Cortés y después tuvo un hijo con Hernán Cortés. Sí, Hernán Cortés era casado con una española, pero no tuvo hijos con esa española, así que su primer hijo que tuvo fue con la Malinche. De los personajes españoles, los primeros que llegan a México, a lo que era en México, fue por accidente. En 1511, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar andan en un barco por el Mar Caribe, el barco se hunde, ellos naufragan junto con otros 18 o 20 españoles y llegan a las costas de Quintana Roo. Ahí los mayas los toman como prisioneros y los tienen, ahora sí que se los comen a muchos, ellos 2 son los únicos que logran escapar. Llegan a otro pueblo maya donde no se los comen y los tienen prisioneros, al contrario, los tratan bien. Gonzalo Guerrero era militar, Jerónimo de Aguilar era sacerdote. Entonces los 2 aprenden maya, duran ahí viviendo 8 años hasta que llega Hernán Cortés. Gonzalo Guerrero se casa con una mujer maya, con una princesa de ese pueblo, tiene hijos que son la primera familia mestiza. Cuando llega Hernán Cortés, él no se une a Hernán Cortés, sino que lo combate. Sí, es como quien dice, quiere más a los mayas que a los españoles. Jerónimo de Aguilar, él sí, no, se une a los españoles y sirve a Hernán Cortés como traductor, le traduce del maya al español. Cuando llegan a Tabasco, perdón, a lo que eres Veracruz, ahí ya empiezan a hablar náhuatl, que era el idioma de los aztecas.
La Malinche sabe náhuatl y maya, entonces la Malinche traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Ya después la Malinche pues también aprende español y de esa manera los españoles pues se pudieron comunicar con los aztecas y con los demás pueblos indígenas. Eran los dos idiomas dominantes, el maya y el náhuatl. En 1519 pues llega Hernán Cortés, que es el líder de los conquistadores españoles, llega de Cuba con unos 500 soldados. El soldado más importante después de Cortés es Pedro de Alvarado, a quien le apodan el Sol. Los indígenas, al parecer, era muy blanco y rubio. Sí, fue una persona pues bastante cruel que cometió una matanza o que ordenó una matanza. Otro soldado muy importante que viene con Hernán Cortés es Bernal Díaz del Castillo, quien escribe un libro, digamos que era de los que tenían más educación, más formación, escribe un libro llamado La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Muchos conquistadores escribieron sus relatos, entre ellos Hernán Cortés escribió unas cartas de relación al rey de España. Hernán Cortés había estudiado para abogado, pero no terminó la carrera. Y Bernal Díaz del Castillo, pues sí era muy estudiado, y él escribe ese relato donde describe, pues, cómo fueron todos los eventos de la conquista. Pánfilo de Narváez es otro soldado español. El gobernador de Cuba lo manda porque, pues, Hernán Cortés tenía permiso para explorar, no para conquistar. Manda a que lo tome prisionero, pero Pánfilo de Narváez, en lugar de tomar prisionero a Hernán Cortés y a sus 500 soldados, pues también se une a Cortés para conquistar. Digamos que Hernán le cuenta todas las riquezas que hay en el Imperio Azteca y pues también se une a Hernán Cortés y así pues ya son los 500 soldados de Cortés más los 500 de Pánfilo, pues son 1000 soldados españoles que junto con 150,000 aliados indígenas, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, pues conquistan el Imperio Azteca. Otro personaje, me parece que ya son los 6 personajes españoles, ¿sí? Y los 4 eventos que puse, el primero, digamos, en orden cronológico es la matanza de Cholula. Cholula es una ciudad de Puebla donde está la pirámide más grande del mundo. Ya está muy deteriorada. Arriba de la pirámide pues hay un templo católico. Y allí en Cholula los españoles matan a los 5,000 indígenas que vivían ahí. Antes de llegar a Tenochtitlán, pues llegan ahí, sospechan que les van a tender una trampa y deciden matar a todos los habitantes de esa región. Digamos que las espadas y los mosquetes, esta especie de rifles, pues eran muy superiores a las armas indígenas. Con facilidad mataron a todos. El siguiente evento importante es la matanza del Templo Mayor. Digamos que Hernán Cortés vive en la ciudad de México, en Tenochtitlán, con sus 500 soldados, vive aproximadamente 6 meses. Hospedados como si fueran invitados, como si fueran dioses por Moctezuma. Recibe noticias de Veracruz de que llegó Pánfilo de Narváez con sus 500 soldados y que vienen a encarcelarlo. Entonces lo que hace Hernán Cortés es que con la mitad de sus soldados se va a Veracruz a enfrentar a Pánfilo de Narváez y deja de encargado a Pedro de Alvarado de otros 250 soldados. Pedro de Alvarado pues era una persona muy cruel. Los aztecas, digamos la élite, los príncipes, el emperador Moctezuma y sus familias estaban celebrando una fiesta y Pedro de Alvarado sospecha que en esa fiesta se van a poner de acuerdo para matar a los 250 españoles y decide adelantarse y los agarra distraídos, danzando, etcétera, comiendo, y mata a casi todos los que estaban en esa fiesta, en el Templo Mayor. A Moctezuma lo toma prisionero, así como un rehén, como un seguro de vida, así de que lo tenemos de rehén, así que no nos haga nada porque si no matamos a su emperador. Cuando Hernán Cortés regresa junto con los soldados de Pánfilo de Narváez, pues ahora sí que se atrincheran en el lugar donde estaban Pedro de Alvarado con Moctezuma prisionero. Ahí se atrincheran y es cuando Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, toma el mando junto con Cuauhtémoc y deciden combatir a los españoles. Los españoles están ahí, pues ahora sí que atrincherados en el palacio de Axayacat, que es el lugar donde estaban hospedados. Y un día descubren que hay como un muro muy falso, ¿sí? Muy ligero, y descubren que es una bóveda donde está escondido el tesoro azteca, el tesoro de Moctezuma. Se apropian del tesoro y en la noche, digamos en la oscuridad, aprovechando la oscuridad, deciden huir. ¿Por qué razón? Porque los aztecas no peleaban en la noche. Decían que era cobarde pelear cuando no se veía, así que era como agarrar al enemigo desprevenido.
Sin embargo, pues hicieron una excepción. Una mujer que estaba pues supuestamente ahí lavando ropa cerca del lago, se da cuenta que los españoles en la madrugada, en la noche, van huyendo con todo el tesoro y pues le avisa a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc y estos con su ejército van y persiguen a los españoles. Como iban cargados los caballos y ellos mismos de oro y las armaduras, pues muchos murieron ahogados por el peso de las armaduras y del oro que llevaban. Y Hernán Cortés con algunos logró escapar. Digamos que ahí cometieron un error los indígenas. Los indígenas pues cuando peleaban, su objetivo no era matar al enemigo, sino capturarlo para después sacrificarlo a los dioses. Entonces a muchos españoles que tenían prisioneros, después otros los ayudaron a liberarlos. Entonces digamos que esa táctica les falló. Lo mismo, Hernán Cortés huye y en lugar de perseguirlo y rematarlo, los aztecas también tenían prohibido, decían que era cobarde, perseguir al enemigo, que si el enemigo ya se había ido, pues ya había que dejarlo, era como que había aceptado su derrota. No lo persiguen, es cuando surge esta leyenda de que Hernán Cortés al pie de un ahuehuete pues lloró. Por eso se llama la Noche Triste para los españoles. Últimamente ha surgido una corriente en México que dicen que en lugar de Noche Triste, para nosotros debería de ser la Noche Alegre, porque fue la única vez que los aztecas derrotaron a los españoles. Y finalmente el último evento es la matanza del Templo Mayor, perdón, el sitio de Tenochtitlán. Los españoles que sobreviven se van a Tlaxcala y ahí con la ayuda de ese pueblo, pues se alimentan bien, se recuperan, etcétera. Y aproximadamente un año después, 10 meses después de la Noche Triste, regresan a Tenochtitlán con la ayuda de los tlaxcaltecas y otros pueblos que se habían unido a ellos, y es cuando consiguen, después de 80 días, pues capturar o conquistar Tenochtitlán. Cuitláhuac, pues lamentablemente gobierna muy poco, solamente gobierna según unos 80 días, le da la viruela, se muere de esa enfermedad que no conocían los indígenas, solamente la tenían los españoles, muere de viruela y en su lugar queda Cuauhtémoc, así que pues ahora sí que resistió heroicamente el sitio de Tenochtitlán durante 80 días hasta que se rindió. Digamos que en el código de honor de los guerreros aztecas, de los guerreros de Mesoamérica, era un honor, pues ahora sí que luchar, pero si el enemigo era superior, te rendías y lo que tenía que hacer tu enemigo para que tú tuvieras una muerte digna era sacrificarte a los dioses. Entonces Cuauhtémoc le dice a Hernán Cortés, ya tú me venciste, ya no puedo hacer nada más, ahora pues lo único que tienes que hacer es sacrificarme a los dioses. Hernán Cortés pues no creía en eso, no lo sacrifica, lo toma prisionero durante 4 o 5 años y por último después le quema los pies para que revele dónde escondieron el tesoro que supuestamente se había ido al fondo del lago. Cuauhtémoc no le dice y después de quemarle los pies pues lo ahorcan y así termina, digamos, la vida de Cuauhtémoc, quien al momento de la conquista era una persona muy joven, aparentemente tenía entre 25 o 30 años cuando fue lo de la conquista. Entonces digamos que a grandes rasgos esos son los personajes y eventos más relevantes de la conquista. Digamos que es un tema pues bastante interesante. Y por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta de cómo hacer la actividad del memorama. Es muy sencillo. ¿Sí? Como quien dice, son 32 tarjetas. 16 tarjetas tienen las imágenes y el nombre del personaje o del evento. Las otras 16 llevan la información. El objetivo, vuelvo a repetir, pues es que ustedes se familiaricen con estos personajes, con estos eventos, y pues ya para la próxima quincena, la siguiente actividad que hagan, pues ya estén familiarizados con estos personajes y eventos. Por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, sugerencia. ¿No? Entonces voy a dar por finalizada la reunión. Sí se apuntaron todos en el chat, ¿verdad? Para ponerle su asistencia. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda que tengan, pues me mandan un mensaje. Gracias. Adiós, profe, gracias. Adiós, hasta luego. Que estén bien.